Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición de nuestro programa Haciendo Historias. Muchas gracias por todos los mensajes, los mails, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto que recibimos y que nos alientan a seguir buscando nuevos temas. Y esta noche va a ser una noche especial porque vamos a incursionar un poco en la historia mundial, no solo en la historia de nuestro país o de nuestra región, sino vamos a ir conociendo aspectos de la historia mundial. Voy a presentar a mis dos amigos y compañeros, arrancando por el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael, muy bien, gracias. Bueno, recién llegado, anduvo buscando material para sus próximos trabajos literarios y también para nuestro programa. Él trabaja en el campo, es trabajo de campo, se fue a visitar, estuvo en el viejo continente. Y también el doctor Dardo Ramírez Brachi. Buenas noches, Dardo. Hola, Rafael. Buenas noches, un gusto, como siempre. Bueno, también anduviste por allá buscando un premio, no sé qué, un reconocimiento. No, participando en un congreso. Participando en un congreso. Así que bueno, el único que se queda acá, papito, soy yo. No, pero ya próximamente vamos a viajar para mostrarles cosas también en Haciendo Historia. Hoy un tema muy apasionante, pero les recuerdo siempre que pueden participar por los libros, gentileza de Moglia Ediciones, un saludo para Leo Moglia, participando Haciendo Historias @hotmail o si no a nuestro número de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de este siglo XX pasado, próximo pasado, donde se han producido una serie de movimientos totalitaristas. Y vamos a arrancar tal vez por el más conocido, pero no por ello quiere decir que los otros no fueron de igual dureza y crueldad. Vamos a arrancar con el nazismo, con la historia del nazismo y nos vamos a configurar cómo fue el nacimiento de esto que aparentemente arranca inofensivamente y después llega a donde llega en el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Arrancas, Dardo? Bueno, hacemos unos conceptos introductorios sobre la cuestión. El siglo XX se ha caracterizado por la tragedia de sus guerras. El siglo XX, que ha sido muy comprimido en su tiempo, que va a abarcar 2 guerras mundiales de consecuencias nefastas para el mundo, la Primera Guerra y la Segunda, ambas con un altísimo grado de crueldad hacia el enemigo y en los enfrentamientos, partiendo desde los gases en el frente de las trincheras alemanas y francesas y terminando con la bomba en Hiroshima, desde la masividad de la muerte a través de la guerra, a través de los gases venenosos, hasta la guerra nuclear. Estas guerras, estos cambios geopolíticos y militares que tuvo el mundo en tan poco tiempo, no fueron consecuencias azarosas ni tuvieron como resultados improvisaciones. Fueron consecuencias de fanatismos y movimientos políticos violentos que dieron lugar a una negatividad en la historia política que son los totalitarismos. Los totalitarismos que van a tener una fuerte presencia, insisto, en el siglo XX, sobre todo con 2 ejes que van a estar previos a la Segunda Guerra Mundial, durante y después también. Y esos 2 ejes fuertemente considerados y los más trágicos y los más crueles del siglo XX van a ser el nazismo por un lado y el estalinismo por el otro. Estos totalitarismos que van a tener secuelas realmente casi indescriptibles, trágicas para la historia de la humanidad, nacerán como movimientos políticos en determinados países y cuya característica de este totalitarismo, sin duda, es la intolerancia, el no respeto del otro y la búsqueda y la instalación, sobre todo, de el partido único,
de la idea única, el que tiene la verdad absoluta, es aquel que tiene mi postura. Ahí surgen los totalitarismos con la característica, insisto, del partido único, del no respeto del que no piensa como yo. Esto va a llevar, desde luego, al aniquilamiento de los grupos minoritarios, de aquellos que no forman parte de mi proyecto político. Y ahí encaja, si me permiten la utilización de la palabra española, de encajar, de incrustar la idea de que todo totalitarismo genera una repulsión, una extinción del que no piensa como uno. Ahí tenemos el nazismo, con ejemplos conocidos, vulgares, y el estalinismo también con una fuerte persecución ideológica y política. En este marco tenemos la principal víctima, que es el hombre y su libertad. La libertad del hombre y de las instituciones que protegen la libertad del hombre. Al existir partido único, indefectiblemente no se reconoce la opinión del otro y, por lo tanto, su representatividad institucional es inexistente. Desde luego que estas cuestiones vinculadas a estos totalitarismos del siglo XX tienen que ver con un momento de ejecución, de nacimiento, de evolución de estos partidos, de estas agrupaciones, de estos pensamientos antisistema, como decía Sartori, un famoso politicólogo italiano. ¿Qué son movimientos antisistemas? Son movimientos políticos que están contra el sistema natural de la existencia institucional del hombre. Hacen todo en contra del sistema, en contra de la república, en contra de la representación, en contra de la democracia. Vamos a ver que los totalitarismos no tienen ninguna de esas virtudes. Son simplemente eso, totalitarismo. Abarcan todo y oprimen al otro. Decíamos que estos totalitarismos emergieron antes de los conflictos bélicos que hemos citado. Se han desarrollado y fortalecido durante, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, tanto el nazismo como el estalinismo, que al principio del programa, bien decía Rafael, no son los únicos, pero son los más representativos en aquel momento. También tenemos el fascismo italiano, sí, y otras desviaciones de aquellos totalitarismos. ¿Qué diferencia hay, doctor, entre un imperio, un emperador, y estos totalitarismos que empiezan democráticamente y después se transforman en dictadores, digamos, ¿no? Sí, primero, buscando como vos decías, la idea única, que prevalezca solamente mi razón y no la de los demás, digamos, ¿no? Sí. En la historia de la humanidad, aquel que proponía amasar el poder lo quería dominar plenamente. Pasó esto con los persas, pasó con los romanos, pasó con los estados modernos y las monarquías absolutas, tanto en España como en Francia. ¿Y qué diferencia hay de aquellos gobiernos con estos? O aquellos sistemas con esto. La primera diferencia es la cuestión temporal. En el siglo XX el hombre ha evolucionado institucional y normativamente, en donde estaban perfectamente vigentes los derechos individuales, el funcionamiento republicano y la concepción de una vida igualitaria de uno con otro. Que no existía antes. Que antes no existía. Por lo tanto, hay que visualizar la historia desde la monarquía absoluta o de otros poderes políticos cuando no existía esa percepción, claro, de los derechos. Por eso la historia debe interpretar los sucesos de acuerdo al momento fáctico de la historia. Yo no puedo interpretar la historia de hace 500 años con una interpretación normativa y una evolución de derechos de lo que tenemos en la actualidad. En cambio, sí lo puedo hacer con lo que pasó 50 o 60 años atrás, donde sí había una percepción, una idea, una
una caracterización del hombre y sus derechos, porque aquellos totalitarismos del siglo XX conocían la seguridad individual, conocían el derecho de las minorías, conocían la vida de los sistemas de partidos que debían pervivir en un sistema republicano. Y a pesar de ello, lo aniquilaron y lo destruyeron. Ese totalitarismo va a adquirir características, por supuesto, aberrantes y casi destructivas hacia esas minorías que no las considera como parte de su sistema. Insisto, a diferencia de aquellos gobiernos con poderes centralizados, absolutistas o imperiales, como vos bien lo dijiste, tenían otra concepción del poder político en otro momento de la humanidad. Antes de pasar a Quito, una pregunta, pero sin embargo el Imperio Romano, doctor, tenía, por ejemplo, el Senado. O sea, era emperador, pero tenía una consulta a veces al pueblo, o no al pueblo, tal vez a un órgano que dependía, más allá de que después él hacía lo que quería o mandaba a asesinar a algún senador que otro, digamos, ¿no? A ver, claramente lo que acabo de decir se interrelaciona con todo esto. ¿Por qué? Si bien la idea, el imaginario en el romanismo y en el Imperio Romano era ocupar espacios territoriales, tener provincias, poner sus impuestos, someter a los pueblos locales, cualquiera sea, para que tengan su sujeción a Roma, Roma paralelamente llevó adelante un estado de civilización en las artes, en las ciencias, en el derecho. Todavía el derecho romano tiene plena vigencia en los principios y en la construcción del ius civilis. Las institutas de Justiniano tienen tanta vigencia, preguntémoslo al antiguo Código Civil y las notas de comentarios que Vélez Sarsfield tomaba de las institutas. Hoy nuestro sistema del derecho civil, la división, cómo se estudia el derecho civil, está dividido en las partes que Justiniano había imaginado: el derecho de las personas, de las obligaciones, de los contratos, derechos reales, matrimonio, de familia. O sea, Ulpiano, cuando imagina y establece y ordena el derecho, lo hace en derecho público y derecho privado. Todavía seguimos con aquellos paradigmas de 2000 años atrás. Transformaron la vida, es decir, eran imperios que a través de la fuerza, de sus huestes militares, de sus ocupaciones militares, de su sometimiento, paralelamente fueron construyendo una civilización. Los mismos que los espartanos, los atenienses, los mismos persas. Generó su propia civilización, su propia idea de construcción, paralelamente de sus mecanismos políticos. A diferencia de estos totalitarismos del siglo XX que conscientemente de los avances de la humanidad atacaron y destruyeron las minorías. Solamente para que nos sirva de introducción, la revista Time, un año antes del inicio de la Segunda Guerra, titulaba como hombre del año a Adolf Hitler. ¿Quién era Adolf Hitler, Quito Galeano? Bueno, Adolf Hitler es el producto de una construcción, de una burguesía embravecida, loca, perdida, absolutamente temerosa de la aparición de nuevas ideas. La definición de totalitarismo es la destrucción total de el contenedor o el freno del poder. Totalitario es quien tiene todo el poder sin límite alguno. Si vamos a buscar las fuentes del totalitarismo, antes del siglo XX vamos a encontrar muchísimas. No podemos juzgar con la vara de medir que utilizamos actualmente y científicamente en la historia los totalitarismos de épocas pasadas. Totalitarismos religiosos, totalitarismos políticos, totalitarismos económicos, los grandes monopolios de la época que impedían que otros utilizaran el arte o la ciencia o
la producción de determinados productos para introducir en el mercado, porque ellos tenían dicho monopolio. Esa falta de frenos y contrapesos, esa falta de división de poderes, esa falta de declaraciones, derechos y garantías de los cuales hoy presuntamente gozamos, hace que el totalitarismo sea visto como una bestia enorme, gigantesca, que consume a todo aquel que no piensa como la bestia piensa. Adolf Hitler es un producto de la Primera Guerra Mundial. Cuando las burguesías nacionales del año 1914 comenzaron a envanecerse y a tratar de extender sus dominios sobre las burguesías nacionales de otros países, el caso de los alemanes con los franceses con los ingleses con los italianos, etc., eso va a producir un crack en el mundo. El gran cambio del mundo comienza allí. Y ahí vamos a ver tragedias tremendas como el genocidio o el holocausto armenio. Sí, señor. Donde se mataron a millones, más de 1 millón y pico de personas, los turcos mandándola en caravanas tortuosas y horribles al desierto para que se mueran, especialmente a los dirigentes religiosos, a los intelectuales, a los comerciantes, no solamente para destruirlos, sino para expoliarlos, porque el sentido era expoliarlos, quitarles sus bienes, quitarles su cultura, anularlos, borrarlos del espacio vital que ocupaban. Adolf Hitler era el producto de eso, hijo de su propia hermana, porque el padre de Hitler era directamente un degenerado. Es decir, un hombre que violó a su hija y tuvo a Adolf como hijo, es decir, que viene a ser el hijo y el nieto. Uh-huh. Este hombre era empleado de correo, era austríaco, estaba en la frontera con Alemania, y se dedicaba a criar y producir abejas. Entonces, Adolf Hitler, dentro de su demencia, vio cómo cuando una colmena o un panal se infectaba, él la destruía con gas, con humo, las quemaba. Entonces ahí eso es su aprendizaje de la destrucción del otro por medio del fuego o el humo. Y así fue construyéndose una idea fatal de lo que es la humanidad. Adolf Hitler no es, repito, producto de sí mismo, es producto de la acumulación de una cantidad enorme de conceptos de destrucción del ser humano hacia el otro ser humano que no piensa igual. Porque existe la tendencia del totalitario que todo el mundo debe pensar como uno piensa. Esa es la idea que tienen algunos. Yo pienso de esta manera y todos deben pensar como yo. Y el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Ya lo decía Juan Bautista Alberdi. Alberdi es un hombre que produce en mí la satisfacción del reconocimiento de la palabra que siempre yo pongo de resalto: respeto. Los seres humanos no se deben tolerancia. Vuelvo a repetir: tolera a quien domina, respeta a quien es igual a otro. Los seres humanos todos son iguales, no existen razas humanas. Otro producto de la civilización es la categorización estratificada de las razas humanas. Si vemos la colonia en la Argentina, en España, en toda Europa, las colonias, están los de clase A, B, C, D, etcétera, etcétera. La India mantiene todavía su estructura. Si hablamos de campos de concentración, tenemos que hablar de todos los campos de concentración de la historia de la humanidad, que fueron muchísimos. Aquellos que eran tomados prisioneros inmediatamente eran esclavizados, y ahí cambiamos un concepto también de la esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud, inmediatamente pensamos en los afrodescendientes, es decir, en los negros. Y no es así. La esclavitud fue tan extendida
que tenemos que hablar de esclavitud blanca, esclavitud amarilla, esclavitud verde, la esclavitud que se les ocurra. Esa esclavitud la creó el ser humano con motivos maléficos, motivos diabólicos, motivos destructivos y horribles. Aquí que Adolf Hitler es un constructo social. En el periodo en que la burguesía fracasa y se encuentra con el monstruo de derechos, el monstruo de un proletariado que es el que produce, el que trabaja, el que suda en las fábricas, el que transporta las cosas, el que construye las cosas, y esa burguesía que vivía aletargada y gozando de los privilegios diríamos, en el medio de la estructura social dominante, en el medio como un sistema de colchón, sí, o de amortiguador entre la clase alta y la clase proletaria, aparece ya en el siglo XIX, muy prontamente, comienzo del siglo XIX, el socialismo, el comunismo. El comunismo que va a ser llevado por Karl Marx, partiendo de la comensalía, filosofía que tenía Josué o Jesús, que más tarde los católicos lo van a convertir a través de Saulo o Paulo, lo van a convertir en el Cristo, por haber sido crucificado, es decir, utilizado un sistema de tortura que es la cruz para matarlo a Jesús, porque ustedes saben que los romanos tenían la característica de colgarle a todos sus enemigos en cientos de cruces para que mueran asfixiados. El crucificado muere asfixiado, por el peso de su cuerpo se asfixia. Aquí que esas construcciones hacen que el ser humano se vuelva terriblemente malo. Y ahí aparece esa comensalía que predicaba Jesús, que todos deben compartir la mesa, que todos deben compartir el pan, que todos deben compartir el vino, etcétera, etcétera. Además de las normas morales. Las normas morales son tan variables como el ser humano mismo. Cada pueblo, cada ciudadano, cada ser humano en el mundo tiene su propia moral, que debe ajustarse medianamente a una norma aceptada por la sociedad en que vive. Yo no concibo, por ejemplo, y lo veo como una falta de respeto, la utilización en sitios que otros consideran sagrados de elementos que ofendan. Vayamos al ejemplo del Vaticano. En el Vaticano uno se descubre, aun cuando no es cristiano o no es católico, en el caso mío, me descubro porque entro a un lugar que yo sé que es sagrado, claro, para otros. Claro. Pero los musulmanes que visitan el Vaticano, o las musulmanas, entran cubiertas y nadie les dice nada. Claro, y cuando se produce la inversa, cuando uno visita una mezquita, uno tiene que descalzarse, por ejemplo. Tiene que descalzarse y adaptarse a las normas, que es lo correcto. Es lo correcto. Cuando entramos a una sinagoga, los gentiles, como nos llaman, nos dan el kipá, y nos ponemos porque estamos respetando el lugar sagrado. El espacio sagrado de ellos. Respetando, no porque nosotros tengamos alguna obligación o algún temor. No, es una cuestión de respeto. Es una cuestión de respeto. Es decir, yo te respeto porque pienso que vos crees en eso. Está bien. Bueno, a mí me pareció una falta de respeto. Y bueno, y esto hace que... ¿Era introvertido Hitler en sus inicios, Quito? Decían un hombre que era tímido, que era introvertido. A ver, a Hitler lo construyen. Él era callado, no sabía hablar, y le contratan un judío, precisamente, artista, que le enseña a mover las manos, que le enseña a hablar, que le enseña a gesticular, como El discurso del rey, una película muy famosa, sí. En que al rey, que era tartamudo, le enseñan a decir su discurso, porque si el rey no podía interpelar a su pueblo, era como si no existiera ese ícono que significaba la unión del pueblo inglés. Claro. En los inicios de la Segunda Guerra. Bueno, a Hitler lo construyen así, lo fabrican. Es un fantoche fabricado. Y así lo construyen. Hitler toma todo lo malo de los antecedentes de la discriminación social, que es parte del positivismo.
El positivismo es el constructor del racismo. El positivismo es el constructor del antisemitismo, de la persecución de los diferentes, es decir, de los discapacitados. Es el constructor de la persecución de las minorías raciales como los gitanos, o sea, dentro de la raza humana, los gitanos, los rusos, los polacos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene, en ese racismo destructor, Hitler se ubica en lo que ya se ubicaron otros tiranos y totalitarios. Quien domina la educación, domina la política. Quien educa para obedecer, quien educa a una clase dominante, quien educa al general del pueblo para obedecer a quien le está interpelando, está construyendo un totalitarismo. Yo creo que cortamos y vamos al segundo. Vamos al segundo bloque. No se pierda la segunda parte de este ciclo que iniciamos hoy, el totalitarismo. Hoy vamos a hablar del nazismo. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. De vuelta, señoras y señores, en esta segunda parte de este ejemplo de totalitarismo en el mundo, que vamos a analizar varios para que usted compare y conozca un poco de nuestra historia. Continuamos, Quito. En el primer bloque hablábamos de quién era Adolf Hitler. ¿Cómo nace el partido nazi? Para que la gente conozca, digamos. Partidos nacionalistas hubieron en todos los países. Partido Nacionalista Austríaco, Partido Nacionalista Húngaro, Yugoslavo, que no había Yugoslavia, sino los países que van a conformarla, Croacia, eran todos países, partidos nacionalistas. La burguesía construía esos partidos nacionalistas. Exaltaban el rol de la nación. Los alemanes comenzaron con su valquiria, con el desconocimiento de otros dioses, con su alianza política. Esa construcción sigue vigente en Alemania, sigue vigente en Francia, con Le Pen, sigue vigente en Austria, que han ganado otra vez los nacionalistas, sigue vigente en Polonia, sigue vigente en Turquía, con Erdogan. Bueno, todo esto hace que Hitler sea uno de los mejores alumnos que tenga Benito Mussolini. Benito Mussolini, que empieza con el socialismo. El Duce. El Duce. Benito Mussolini, con la marcha hacia Roma, y que toma Roma, estuvo mucho antes en el poder y es el que le ayuda a Hitler a llegar al poder, es el que lo subvenciona. Hitler va a escribir ese horroroso libro llamado Mi lucha, que hay que leerlo para saber la basura que es en su contenido, que es el resumen de toda la porquería que se escribió durante siglos contra los judíos, contra los discapacitados, contra toda persona que no fuera acorde a la raza alemana, al ideal alemán. Eso hizo que se fuera construyendo un odio institucional, un odio económico, un odio religioso, un odio sociológico, un odio en general del ser humano hacia el otro ser humano. Adolf Hitler pierde las elecciones porque el Partido Nacionalista
de Hitler, pierde las elecciones, había una violencia desatada, las democracias después de la Segunda Guerra Mundial tienen graves crisis económicas, es decir, la crisis económica italiana, alemana, francesa, no pueden contener a sus pueblos porque el hambre es un motor terriblemente disparador de disputas y conflictos. Por la calle desfilan los comunistas con amenazas y con protestas porque la revolución rusa había derrocado a los zares y se había producido otro totalitarismo terrible dentro de Rusia cuando comienza la era stalinista, y eso hace que Rusia aparezca como el terror, se llama la marea roja o el terror rojo, y ese terror rojo había que frenarlo. ¿Quiénes eran los que más temían al terror rojo? La lucha entre Stalin, Lenin y Trotsky. Trotsky y Lenin decían que no había que exportar el comunismo, que había que asentarlo en Rusia y que quede ahí mientras se fortalece. Claro. Porque mientras tengan enemigos interiores y exteriores que hagan peligrar la construcción del comunismo, que es el totalitarismo definitivo, total, perdón por la redundancia, no podían exportarlo. En cambio, Stalin decía que era posible exportarlo y había que construir. También Trotsky quería exportarlo, pero Lenin era un poco más producto de la democracia. Tan producto de la democracia era Lenin que él estaba preso en Austria. Y los austríacos durante la guerra lo liberan, la Primera Guerra Mundial, lo liberan y lo mandan a Rusia en un tren blindado para que haga la revolución y le destroce a los rusos. Los rusos se retiran de la Primera Guerra Mundial antes, firman una paz separada con los aliados y con Alemania, mejor dicho, que no eran los aliados, abandona a sus aliados y los deja solos. Es decir, los aliados se quedan sin Rusia por la revolución que se produce en octubre y que caen los zares, que después van a ser asesinados, como sabemos nosotros. Ese terror rojo produce el temor de todas las democracias occidentales y cristianas. Por eso se dice y se afirma que el poder de Hitler, el desastre del holocausto de Hitler, el antisemitismo brutal que tenía, la homofobia que tenía contra los homosexuales, el odio hacia los liberales, el asco hacia los gitanos, y así sucesivamente, esos terribles conceptos de Hitler van a ser consolidados por las grandes empresas. Llámese Essen, llámese Volkswagen, llámese IBM, llámese Ford, llámese todas las marcas posibles que ustedes encuentren en el imaginario. Ahí encontrarán ustedes el desastre mundial. El orden del día. Este es un libro que salió hace muy poco tiempo de Eric Bouillard. Este hombre escribe en el orden del día quienes se reunieron a prestarle plata a los alemanes. Y aparecen todos los nombres de los grandes industriales, los grandes capos o jefes o gobernantes de Alemania, que cuando terminó la guerra, el grupo Krupp, por ejemplo, el grupo Krupp hace que dice: me salieron muy caros los judíos, ya le pagamos $1.000 a cada uno de los que nos reclamaron, me salieron muy caros. Cuando para que Hitler se establezca en el poder pusieron miles de millones de dólares este grupo. ¿Cómo gana Hitler las elecciones? Hitler saca un porcentaje de votos importante, pero no gana las elecciones, porque los socialistas, los liberales y el centro católico obtienen los otros votos. Aquí que se produce una fusión por el terror que tenía un hombre que para mí quede claro, no es compatible ni compartible para ustedes dos,
Pío XII, el Papa de Hitler. El Papa de Hitler. Pío XII va al Vaticano, le convence a Pío XI que el Zentrum le dé los votos a Adolf Hitler. Y así sucesivamente se produce esta alianza entre el centro católico que coloca al vicecanciller. El vicecanciller es del Zentrum, Franz von Papen. Franz von Papen va a estar preso después 8 años de cárcel y va a ser en 1958 el camarlengo de Pío XII. Vale decir que acá tiene que ver mucho también la religión. La Iglesia Católica no estuvo a la altura de las circunstancias, tampoco estuvieron las otras iglesias, la luterana, la calvinista, ninguna de las iglesias estuvieron, porque era más el terror al poder rojo, sí, señor, que el terror a Hitler. Al enano lo vamos a dominar, dijeron. Por supuesto, nadie le dominó al enano. Cuando nos dimos cuenta, el enano empezó a matar católicos, protestantes, homosexuales, dentro de ese holocausto que es la destrucción total por el fuego, aparece la especificación de la Shoah, que son los 6 millones de judíos que fueron destruidos en campos de concentración. Repito, los campos de concentración no fueron solamente alemanes, sino fueron ingleses, holandeses, en el África, especialmente en Estados Unidos con los japoneses. No es una creación única de los alemanes. Esa destrucción total del mundo por parte de Hitler no culmina con la Segunda Guerra Mundial, continúa la Europa salvaje. El continente salvaje europeo nos da un ejemplo del desastre que provocaron estos grandes empresarios, esta gran burguesía, que comenzó con la Guerra Civil Española. Allí Hitler y Mussolini hacen valer su gran potencial militar y su gran potencial económico. Destruyen a la República Española sin que ningún Estado democrático ayude a la República Española, que tenía sus fallas, que tenía sus inconvenientes. Los únicos que le ayudan son los rusos. Entonces ahí empieza la pelea. Pero ¿cuál fue la sorpresa en el año 39? La sorpresa fue que cuando se declara la guerra por la invasión a Polonia por parte de Alemania, ya previa anexión de Austria, de los Sudetes, etcétera, etcétera, y de la estupidez de Chamberlain, el ministro inglés, y la idiotez de otros ingleses, esto hace que el mundo se vea sorprendido por el pacto Molotov-Ribbentrop. Ese pacto. Rusia se hace aliado de Alemania y divide en Polonia. Matan a toda la intelectualidad polaca y a todos los religiosos polacos. En Katyn, el famoso asesinato de Katyn, más de 7.000, 8.000 personas murieron allí. ¿Cómo termina este espectáculo? Termina con Hitler huyendo. Salen los submarinos con los aviones a reacción, con la bomba atómica, con sus allegados. Los que no podían viajar se mataron o los destruyeron, y se dirigen 2 submarinos atómicos que los alemanes habían construido a Estados Unidos. Debían ir a Japón, pero los oficiales alemanes los matan a los japoneses y se van a Estados Unidos, entregan la bomba atómica y los aviones a reacción. Otros vienen hacia el sur y se instalan en la Argentina. Hitler viene a un país netamente nazi. La Argentina es un país donde el nazismo floreció y se desarrolló a partir de su nacimiento. Esto yo lo escribo en Antisemitismo y Anticomunismo en Corrientes, 1930-1943, y lo escribo en un libro que está publicado por Moglia Ediciones, que se llama Una aproximación al antisemitismo. ¿Cómo sé que Hitler estuvo en la Argentina? Ahora salen muchos libros. Porque siendo maestro yo en San Lorenzo, me relacioné con una familia iguatani, con una familia Labam, polaca, y con otras familias europeas que estaban refugiados en el famoso Carrizal. Todo esto relato en el libro. Cuando aparece Iguatani y le viene a buscar al señor Labán y le dice:
tenemos que ir a Bariloche porque murió el Führer. Estos son testimonios que yo recuerdo perfectamente bien y los retrato y los relato acá. Y sí, murió en Argentina. Usted sabe que el colegio religioso más importante de Posadas fue clausurado por actividades nazis. Usted sabe, Rafael, que en la Argentina se creó la Comisión de Investigaciones de Actividades Nazis en la República Argentina bajo el gobierno de Ortiz y después de Ramón S. Castillo. Usted sabe que Perón es producto de Estados Unidos de Norteamérica y no fue derrocado por los norteamericanos como se cree, sino que estaba mantenido como Franco para contener al comunismo. Hitler es uno de los peores desastres que haya conocido la humanidad, uno de los más grandes asesinos que haya tenido la humanidad. Y el Holocausto sí existió, no hay ninguna duda, está probado fuera de toda duda razonable, histórica o científica. Irving, un historiador inglés, especialmente de Hitler, perdió uno de los juicios más grandes del mundo contra una escritora americana que tuvo que hacerle desdecir y pasó años en la cárcel por la negación del Holocausto. Está prohibido la negación del Holocausto en los países europeos. Y para cerrar, creo que el huevo de la serpiente sigue vigente, porque estando yo en Salerno, Italia, ahora, 2018, hace unos días, estaba comiendo, cuando siento atrás que llega la policía, un grupo de disfrazados, los famosos fascistas italianos, sí, todos con su traje negro, camisa, todo con su traje negro, con todo esto, frente a una estatua. Y el saludo fascista. Presente, los discursos de odio, los discursos de destrucción del otro, los discursos totalitarios. Italia, Alemania, Francia, Grecia, Polonia, Austria están en peligro. Volvemos a estar en el mismo peligro de destrucción humanitaria. En cualquier momento un loco como Putin o un tarado como Trump pueden desatar un holocausto en este mundo. Tengamos cuidado y estemos advertidos. Dardo. Es muy complejo, como lo escribió en diversas aristas el doctor Galeana, explicar los totalitarismos, porque es muy difícil explicar el razonamiento de lo que es irracional. El nazismo tiene una etapa evolutiva que va a concluir o va a tener su cenit durante la Segunda Guerra Mundial. Pero va a haber un proceso de formación muy fuerte que esbozó en parte en su referencia el doctor Galeana, de que el nazismo no surge por una cuestión de un liderazgo aislado de Adolf Hitler, sino una serie de connotaciones económicas, sociales, culturales, y la construcción no solamente desde Alemania de un movimiento como el nazismo, sino desde la vista de otros factores de poder financieros, empresariales, estaduales. Hay espacios y estados europeos que sabían lo que pasaba en Alemania y todos callaron. Estados americanos y específicamente las potencias mundiales de aquel entonces sabían lo que pasaba en Alemania y entonces callaron. Entonces como que se fue creando, gestando, no hubo un impedimento para que esa monstruosidad de aniquilamiento pudiese ser, digamos, frenada. Y una característica del nazismo, del estalinismo y de los sistemas totalitarios va a ser sin duda el rol que tiene el Estado. El nazismo es nazismo desde que Hitler toma el poder. Antes era una construcción ideológica, una idea, pero desde el Estado somete a las minorías. Desde el Estado legaliza el totalitarismo. Legaliza a través de las leyes de Nuremberg. Legaliza a través de las leyes
que formalmente fijan y construyen la idea de la destrucción de la minoría. Legalizan el totalitarismo. Primero van solamente por las comunidades, en este caso la judía, por sus bienes, por sus comercios. En las famosas leyes construidas desde Alemania en contra de los judíos, eran obligados a vender a precios irrisorios sus comercios para estos poder emigrar. Debemos olvidar también que antes se armó desde el Estado la emigración judía de Alemania. ¿Y la emigración judía de Alemania la hizo solamente Hitler? No. Lo hizo la sociedad sionista de Alemania, conjuntamente con los bancos que tenían capital también judío, que ayudaron a los judíos a salir de Alemania a ir ¿a dónde? A Palestina, sí, señor. Territorio inglés. Había todo un complot para sacar a los judíos de Alemania. No era una cuestión del nazismo, era una cuestión generalizada, que estuvieron el establishment del sionismo, que también colaboró y armó este sistema que salvaron a las, creo que 30.000 judíos que fueron a Alemania, que fueron a Palestina, perdón, que fueron ayudados de Alemania para ir a Palestina y se instalaron en Palestina, y los pobres judíos, los pobres en el sentido socialmente pobres, que eran los artesanos, los sastres, los carpinteros, los zapateros, que no tenían recursos o habían vendido sus comercios a precios vil, no podían ir a Palestina porque había que pagar para ir a Palestina y radicarse en Palestina. Quedaron en Alemania y terminaron en el Holocausto. Indudablemente que este es un tema apasionante. Sugiero, para completar lo que decía Quito Galeana, que hay un documental que está en Netflix que habla del escape de Hitler. Es archiconocido que Hitler no se suicidó debajo de la Cancillería, donde estaba el búnker, porque los rusos especialmente habían formado un escuadrón que su misión era encontrarlo al Führer o a Adolf Hitler vivo o muerto. Smerch se llamaba el comando ruso, que son los primeros en ingresar a Berlín. Sí. Lo buscan, encuentran un cuerpo calcinado, que la historia dice que era de Adolf Hitler, que se suicidó junto con su amante. Era de una mujer. Es de una mujer. Bueno, y la verdadera historia es la que relataba Quito. En el escape de Hitler se abona esa teoría, y varios submarinos salieron de una base de Noruega, una base alemana, donde estaban los submarinos, y 10 salieron para todo el mundo. 2 se rindieron en Mar del Plata y 2 fueron abandonados en el sur argentino, y Hitler se radicó en el sur argentino, en Bariloche, en el lago Nahuel Huapi. En esta documental muestran incluso la estancia, y de hecho muchos de esos submarinos se fueron rindiendo en el sur de Brasil. El sur de Brasil está lleno de colonias y familias alemanas. Sí. También la provincia de Misiones, la provincia del Chaco, la provincia de Córdoba, y qué decir esa zona de Bariloche, y el sur argentino, que había comprado, los alemanes habían comprado grandes estancias que después fueron divididas otra vez en empresas alemanas. Es importante entender la historia desde este punto de vista. Las sociedades colaboraron para que estas cosas sucedan. Las empresas, que decía Quito, también colaboraron. Los bancos también colaboraron. Siempre hay, detrás de todo esto hay una trama que nosotros no entendemos o no conocemos. Incluso después de terminada la Segunda Guerra, como decía el doctor Galeana, Europa, el territorio salvaje, pero también después de muchos años de terminada la Guerra Fría, continuó con este tipo de odio hacia el otro del que no piensa igual. ¿Para agregar algo? Para agregar algo, lo que a mí me impulsó a investigar sobre el antisemitismo en la Argentina, comprobado científicamente por medio de documentales, es decir, quien quiera
saber qué pensaban los argentinos, especialmente la Iglesia Católica Argentina, la acción eclesial en el país, el antisemitismo en la Argentina, la prédica católica. Todo este capítulo trae toda la prédica católica, y para honor de los correntinos, el único obispo que también era antisemita, pero no antisemita violento ni destructivo, el único obispo que seguía a Jacques Maritain era el obispo Monseñor Vicentín de Corrientes, el único que escribía en orden cristiano. ¿Qué me impulsó a investigar este tema? Cuando yo empecé la maestría con Dardo Ramírez Bracci, el expediente Palamarzú Pedro o Pietro sobre juicio testamentario. Acá estaba radicado en el Juzgado Civil y Comercial número 4 de la ciudad de Corrientes, es el 16.079/79, que termina en el Juzgado Civil y Comercial número 5. Yo defendí allí a Ana Waslava Dabrowska, una mujer que era judía, que vino prisionera con Pietro Palamarzú, huyendo desde Polonia. Esta era prisionera y tenía pasaporte de la ruta de las ratas o ruta de los conventos que había creado la Iglesia Católica para hacer huir a los líderes nazis, y iban a Génova, y en Génova los embarcaban para diversos lugares del mundo. Esta mujer vino prisionera a la Argentina. Cuando bajó en la Argentina la abandonó el Pietro Palamarzú, se instaló en Paso de la Patria, Corrientes, vivió muchísimos años en la isla del Cerrito como presunto médico, y cuando terminó su muerte, en el inventario se encontraron todos los uniformes nazis, toda la prédica nazi. Otro que también huyó de ese modo fue un profesor, Cornel Soltánmejes, que también pertenecía a las fuerzas húngaras, que si lo encontraban lo iban a liquidar, porque naturalmente ese era el destino de estos asesinos que huyeron. Toda la Argentina estaba preparada para recibir a los líderes nazis y tenían la protección del gobierno de Perón. El gobierno de Perón y el gobierno nacionalista del año 1943, del golpe de Estado del 4 de junio de Ramírez, protegió a todos los nazis, y por eso fuimos castigados como país vencido. No fuimos aceptados en las Naciones Unidas hasta posteriormente. La Argentina le declara la guerra a Alemania recién cuando la Alemania ya estaba vencida, en el año 45. Esto quiero agregar para que los argentinos sepamos quiénes somos nosotros. Yo les recomiendo que lean este libro para ir, no por el contenido de este libro, sino por la bibliografía que tiene este libro. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros cerramos este primer capítulo del totalitarismo. No se pierda nuestro próximo programa. Gracias, Quito Galeano, por favor, por tu aporte, por supuesto. Gracias, doctor Dardo Ramírez Bracci. Siga participando por los libros en el email haciendohistorias@hotmail.com y mandándonos también mensajes de texto o WhatsApp a nuestro número. Muchas gracias y nos vemos en 7 días.